Vamos a iniciar la palabra. Estamos en la serie Tomando Autoridad y en esta ocasión voy a dar un tema sobre cómo crecer en autoridad. ¿Cómo se llama el tema? Cómo crecer en autoridad. Lo más seguro es que lo voy a repartir en dos fases. Es un tanto largo y es de mucha bendición. Esta es una de las noches que nos ayudan a tomar decisiones y que pueden ocasionar un cambio en tu vida. No por lo que yo diga, sino por la decisión que tú tomes, por lo que dejes hacer el Espíritu Santo en tu corazón. Esta es una de ellas y vale la pena que pongamos atención. Es un poquito de mucho versículo, pero pon atención para que no te pierdas. Primera de Pedro 5:6 dice la palabra. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Repito, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, ¿qué va a hacer? Os exalte cuando fuere ¿qué? Tiempo. Hay como que 4 principios en este pequeño versículo. Realmente está resumido todo lo que voy a decir en esta noche. Todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta noche lo contiene esto. Yo puedo ver 4 cosas aquí. Hay una decisión que hay que tomar. Hay un mandato de parte de Dios que dice: humillaos, humíllate. Es una decisión que nosotros hemos de tomar. Independiente que Dios dice: haz esto, al final del día los que tomamos la decisión somos tú y yo. Hay una decisión. Punto número 2, elegir seguir al Dios verdadero. Elegir al Dios verdadero, porque dice: humillaos pues bajo la poderosa mano ¿de quién? De Dios. No que te humilles bajo el vecino, no que te humilles sobre cierta persona, no que te humilles a algún líder político, no que te humilles a algún famoso, sino más bien te está diciendo que te humilles bajo la poderosa mano del Dios verdadero. Aquí hay discernimiento, aquí hay entendimiento, aquí nosotros sabemos y creemos que seguimos al Dios verdadero. Antes éramos movidos por pensamientos de idolatría, por lo que el mundo decía, por los sentimientos, pero ya no nos movemos así. Ahora nos movemos porque hemos encontrado, o más bien hemos sido vistos por el Dios verdadero. Y punto número 3, hay que esperar, dice el versículo, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo significa que no es un asunto tuyo cuando Él te va a exaltar, sino más bien tiene que ver con un proceso, con un orden que depende de la soberanía de Dios. Dios es soberano, hermano. Sí, hay personas que son soberanas, que deciden, que están encima de muchas otras personas y pueden decidir lo que va a hacer el día de mañana de las personas, de la ley que van a instituir al siguiente día. Ellos son soberanos, tienen la decisión de hacerlo. Los líderes políticos, los presidentes, los gobernantes de los países tienen la posibilidad de decidir qué va a ser el futuro de la nación. Pero las personas son limitadas y tienen una característica, que pueden estar decidiendo mal. Pero nuestro Dios es soberano, ciertamente, pero tenemos un Dios bueno. Eso es una ventaja enorme, porque nosotros en confianza podemos venir delante de la presencia de Dios para humillarnos a Él, elegir al Dios verdadero para humillarnos delante de Él. Y cuando Él lo decida, nos exaltará, dice la palabra. En estos asuntos de la autoridad, como que se confunde con el poder. El poder no tiene que ver tanto con la autoridad. Sí se manifiesta con la autoridad, pero el poder es un asunto que puede ser adquirido por muchísimas formas, por muchísimas maneras. Muchos de los líderes pueden adquirir poder de una manera engañosa. Hay muchas maneras, pero cuando nosotros hablamos de la autoridad, estamos hablando de algo muy diferente. La autoridad es algo que se adquiere por causa de nosotros estar sometidos a alguien. La autoridad tiene que ver con la obediencia que hay en nuestra vida para permanecer sujetos a alguien que nos da una instrucción.
Es decir, yo vengo en el nombre de quién. Yo no puedo presentarme a cierto lugar porque a lo mejor en ese lugar no me conocen, pero cuando les digo, ¿sabes qué? Mi papá es fulanito de tal. Entonces, tú eres hijo de fulanito de tal. Ok, entonces traigo una autoridad, traigo a alguien que me respalda. Y eso importa en los conceptos que vamos a estar viendo en esta noche. Hay muchos factores que te van a llevar a crecer en autoridad, entre los cuales cuando recibiste a Cristo, de entrada tú tienes autoridad porque recibiste a Cristo. Dice la palabra que ahora nosotros que somos hijos de Dios estamos sentados en los lugares celestes juntamente con Cristo. Eso es un lugar de autoridad tremendo. Es un lugar de autoridad espiritual. Cuando recibimos al Espíritu Santo también nos delega a Él autoridad, porque Él empieza a ordenar nuestra vida. Él empieza a llevarnos por lugares donde nosotros no creíamos que andaríamos. Sin embargo, por su mera voluntad, por su decisión, por su guianza, nos sometemos al Espíritu Santo y tenemos autoridad. Otra manera de tener autoridad es cuando nosotros estamos orando. Cuando venimos delante de la presencia de Dios y oramos y le decimos, papá, está esto, abrimos nuestro corazón, expresamos lo que hay dentro de nuestra vida. Es como si el techo de tu casa se abriera, como si los cielos se abrieran y empezara a bajar, a fluir bendición de nuestra vida. Hay una autoridad de parte de Dios que nos está respaldando. Cuando leemos la palabra, no se diga, tenemos una autoridad tremenda, porque nosotros estamos obrando y obedeciendo lo que dice la palabra que dijo Dios. Esto es importante que lo entendamos, pero el tema de hoy, aparte de estos aspectos que nos dan autoridad, tiene que ver con el impacto espiritual que tiene el estar bajo autoridad. El impacto espiritual que adquirimos al estar bajo autoridad. ¿Qué significa? Dentro de los principios de la palabra, del contexto de las escrituras, el tener autoridad no es algo que yo diga me siento emocionado y tengo autoridad. No funciona así. La autoridad es otra cosa. Entonces podemos decir en esta noche que si hay una explicación de por qué en ocasiones no se abren las puertas de bendición sobre nuestra vida, y vamos a ver ejemplos. Esta noche es una noche en la que vas a tener que tomar una decisión si de someterte a la autoridad que es en Jesucristo, o de someterte a la autoridad que tú seguías en el pasado y que no te llevaba a un lugar bueno. Las personas adquieren poder, y muchos adquieren poder de una manera que no siempre es la más adecuada. Por eso se confunde la autoridad y el poder, porque muchas personas pueden tener mucho poder. Pueden tener poder porque lo adquirieron con mentiras, quizás lo adquirieron con engaños, lo adquirieron robando. Algunos otros adquieren poder porque hicieron pactos demoníacos, o sea, literalmente se metieron a la santa muerte, a la santería, se metieron para adquirir algo, para tener poder. Algunos están llenos de demonios que les dan un poder bárbaro físico, que cuando tú los estás ministrando en ocasiones se pone rudísima la cosa, una fuerza impresionante, increíble. Las personas pueden adquirir poder, pero eso no es autoridad. Eso no es autoridad. Una persona que llegó a un cargo público tiene poder sobre las personas, no significa que tenga autoridad. Ahora, muchos pueden tener poder, pueden crecer en esto por adquirir dinero ilícito. Se metieron en corrupción, se metieron en robo, se metieron en muchas cosas, adquirieron poder, y el dinero les da esa posibilidad de controlar personas, de controlar ciertas situaciones. Pero repito, eso no es autoridad. Algunos fueron lastimados en su niñez y buscan hacerse de poder porque fueron lastimados y no quieren que ser lastimados por otras personas. Lo que hacen es tener poder para encontrar dominio sobre las personas. Pero este tipo de personas, tarde o temprano, si no son sanadas, van a terminar siendo peor que las personas que le hicieron el daño a ellos. Así que es necesario analizar, hermanos, es necesario analizar quiénes son los líderes políticos, gobernantes, espirituales también, líderes espirituales
que te pueden llevar a un extravío. La palabra de Dios nos insta, nos invita, nos empuja. Es más, yo diría, nos exige que nosotros examinemos a las personas que están tomando autoridad sobre nosotros. Hay que tener cuidado, porque es increíble cómo personas se paran ante multitudes y tú las escuchas y dices, no, este cuate está diciendo mentiras. Este cuate está engañando a mucha generación, pero increíblemente las personas le creen a cierta persona. Por eso, pero tú y yo tenemos al Espíritu Santo que nos da el discernimiento de entender cuando una persona no viene, su autoridad, su poder no viene de Dios. En ese momento es cuando tú tienes que declinar para obedecer ciertas cosas. Hay que ser muy sutil en esto y vamos a ampliarlo. Me voy a llevar, yo creo que unas 2 o 3 prédicas al respecto para que podamos entender estas cosas y llevarlas a la práctica. Un personaje en la Biblia que tiene muchísimo poder es el diablo. Satanás tiene muchísimo poder, pero si lees Ezequiel 28, todo lo que se dice en Apocalipsis, todo lo que dijo Jesús, cómo el diablo engañó a Adán y Eva, te puedes dar cuenta que el diablo adquirió su poder porque engañaba, robaba, destruía. Las características por las que el diablo adquirió esa autoridad, ese poder, no son de Dios, mi querido hermano, no son de Dios. El final del diablo, al final en Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba, ¿qué hacía? Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Lo dice la Escritura. El final de una persona que adquiere poder para tener dominio sobre otras personas, que no venga por la naturaleza de Dios, por el canal correcto que es Jesucristo, por el Espíritu Santo, va a terminar en el infierno. Dice la palabra que la tercera parte de los ángeles, el diablo los convenció también y se los llevó, y dice Jesús que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Fue hecho para cuando es enjuiciado el diablo, él va a dar allí. Entonces eso denota que una persona que adquiere poder de una manera semejante como la hizo el diablo, una persona que lo hizo por medio de robos, por medio de secuestros, por medio de engaños, por medio de hurtos, por medio de mentiras, el final de esa persona va a ser el mismo destino que el diablo va a tener. Pero la Biblia nos aclara que el fin de Cristo, en Apocalipsis 1:17 dice la palabra, Apocalipsis 1:17 al 18, dice, cuando le vi, decía Juan, que estaba revelándosele todo esto, caí como muerto a sus pies, está hablando de Jesús, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo ¿por cuánto? Por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del. Una persona que está bajo la autoridad de Cristo, según los principios que dice la Biblia que debe tener autoridad, el fin es este: tener vida eterna, tener vida por los siglos de los siglos en la compañía maravillosa, sorprendente del Señor Jesucristo. La autoridad, tener autoridad, no solo se trata de decir creo y tengo autoridad. Por eso te quiero aclarar que el poder y la autoridad son cosas muy diferentes. Incluso que la unción son cosas muy diferentes. Dicen, yo creo, yo tengo autoridad, dicen algunos. Y lo de declararlo es bueno, no está mal, la Biblia lo menciona. Pero el tener autoridad es un asunto más profundo. Es un asunto no tan superficial que solamente se acabe en recitar ciertas palabras. La medida de autoridad es directamente proporcional a la obediencia que prestes a aquellos que Dios ha puesto sobre tu vida. Repito, la medida de autoridad es directamente proporcional a la obediencia que tú prestes a aquellos que Dios ha puesto sobre tu vida. Ojalá y se esté entendiendo. Lucas 7, 6, 7, por favor. Lucas 7, 6, 7. Es la historia del centurión.
Lucas 7, 6, 7 dice la palabra: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa del centurión, el centurión envió a él unos amigos, ni siquiera fue el centurión, diciéndole, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno, escucha esto, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, ¿y qué más? Y mi siervo será sano. Mi siervo, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Recuerdan el primer versículo que leímos en Primera de Pedro? Dice que humillaos bajo la ¿qué? Poderosa mano de Dios. Observa las características de este hombre que entiende la autoridad y que está bajo autoridad. No soy digno de venir, de que tú vengas a mí, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo, dice el centurión, soy hombre puesto bajo autoridad. Eso, o sea, tiene jefes. Pero también tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Jesús entonces responde. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Pausa. Observa cómo el centurión entiende el proceso de la autoridad. Él entiende que la autoridad tiene que ver con la obediencia y la sujeción a aquel a quien tiene que rendir cuentas. Pero también entiende que por cuanto él está bajo sujeción, es posible que él pueda tener también autoridad a aquellos de los cuales tiene como subordinados. Es decir, el asunto de la autoridad es como algo que te mantiene en medio, donde están aquellos que tienen autoridad sobre ti, pero donde tú también estás por los que tú tienes autoridad sobre ellos. O sea, la autoridad es como que la media. No puedes estar solo acá sin tener a alguien a quien rendirle cuentas, pero tampoco puedes estar de este lado donde solamente recibas órdenes. Eso se llama esclavitud, y de este lado se llama autoritarismo. La autoridad en este sentido no es una emoción, tampoco es una fuerza y tampoco es una unción. La autoridad no tiene que ver con estos aspectos, porque, hermano, hay artistas, hay famosos, cristianos incluso, que se confundiera que tuvieran autoridad, pero sabes, son personas que andan vagando sin estar bajo autoridad, sino que andan en sí mismo como famosos, como cantantes, como artistas, que sí Dios les ha confiado unción, pero está en espera de que estas personas estén bajo autoridad para que sean completados en su vida. Entonces la autoridad exclusivamente es la manifestación del poder de Dios, es la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas por causa de la sumisión a Dios, convirtiéndose en un estilo de vida. Repito, la autoridad es la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas por causa de la sumisión a Dios, convirtiéndose en un estilo de vida. Te estoy echando mucho rollo, pero agárrame la onda, por favor. Más resumido. Así en pocas piezas se te va a quedar. La autoridad significa tener a alguien que dé la cara por ti. La autoridad significa tener a alguien que dé la cara por ti. Es neta lo que te digo. Eso es la autoridad en términos prácticos, en términos sencillos. Porque, hermano, cuando tus padres, tú te portabas mal en la escuela, porque te portabas mal a lo mejor,
Tus papás tuvieron que ir algún día a la escuela a dar la cara por ti. Y no estabas solo. Quieras o no, de entre tus berrinches, de entre tus travesuras, tú sabías que alguien te respaldaba. Lo mismo pasa con el concepto de la autoridad de Jesucristo. Tú y yo tenemos a alguien que da la cara por nosotros. ¿Cuál es la manifestación mayor que tú y yo podemos tener de autoridad? Cuando lleguemos en el día del juicio, en el tribunal de Cristo, y nos presentemos ahí delante del Padre, y Jesús va a decir: este es mi hijo. La manifestación mayor de autoridad de que alguien dé la cara por ti va a ser en el día en que estemos delante de la presencia de Dios. Va a ser el día cuando Jesucristo, y vas a romper en llanto, vas a romper en emoción, sabiendo que Jesús, sabiendo que Él te respalda. ¿Entendemos esto, hermanos? La autoridad es provocada entonces, en este sentido, la autoridad es provocada por ejecutar las órdenes de aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Yo tengo autoridad en mi trabajo. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que me respalda. Y si hay alguien que me respalda, que es el dueño del negocio, todos los demás saben perfectamente que me tienen que obedecer, no porque yo tenga virtudes, habilidades, sino porque saben que si no, el patrón no les va a pagar. A ver, o sea, te haces el importante, luego nos hacemos, no, pero es que yo, no, hermano, no funciona así la autoridad. La autoridad que tú y yo tenemos emana de Jesucristo 100%, emana del Espíritu Santo 100%, emana del Padre por su amor, porque se ha dado por nosotros 100%. No hay algo de lo que tú y yo nos podamos vanagloriar. Por eso dice la palabra que tú y yo fuimos llamados para mostrar las riquezas de su gloria, de su gloria. ¿Y quiénes son esas autoridades? Y aquí es donde vamos a entrar en lo práctico. ¿Quiénes son esas autoridades? En primera es Dios. Punto número 1. Segundo, los papás, los padres. Tercero, los pastores. Cuarto, el gobierno. Quinto, los patrones en tu trabajo. Repito: 1, Dios. 2, los papás. 3, los pastores. 4, el gobierno. 5, los patrones en tu trabajo. Hay más, hay muchas cosas más, pero hoy me voy a centrar en esto, en lo que voy a estar desarrollando en lo sucesivo. La obediencia a estas autoridades producen autoridad espiritual. No solamente el estar sometidos bajo la presencia de Dios, que tú vayas y ores. La Biblia dice claramente que nosotros adquirimos autoridad cuando nos sometemos a las autoridades que Dios ha puesto para que nosotros tengamos una relación de sociedad. Viene una autoridad, un crecimiento espiritual en una persona cuando está empezando a someterse a lo que Dios dijo que se sometiera. La alegoría de la fe y las obras, por ejemplo, Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está ¿qué? Ok, esto no precisamente está hablando de autoridad, pero lo quiero agarrar como una alegoría para entender. Te voy a parafrasear lo que dice aquí. Bueno, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Parafraseando: así como la casa del espíritu es el cuerpo, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto, también la casa de las obras, la casa de la fe son las obras. Es decir, si dices tener fe pero no tienes obra, es mentira, es una fe muerta, no existe, nunca hubo fe, en pocas palabras. Bueno, en este sentido hacemos una alegoría con el asunto de estar bajo autoridad. Así te lo pongo: la autoridad es igual. El recipiente, la casa que guarda, que lo guarda, es estar bajo autoridad. La medida de tu autoridad es
porque tú estás bajo autoridad. Así que es imposible que cada uno de nosotros digamos tenemos autoridad cuando en realidad no estamos bajo autoridad. Es imposible decir que tengo fe, pero realmente no lo estás manifestando con tus obras. Es imposible de esta manera que tú digas tengo autoridad si en realidad no estás rindiendo cuentas. 5 relaciones que te van a hacer crecer en autoridad, y voy a abarcar solamente yo creo que 3 en esta noche. Primera de Corintios 11:3. Primera de Corintios 11:3. No te me duermas, ¿Si estás aquí, hermano? Órale, pues no, porque sí tiene mucho. No, necesito que entendamos, necesitamos que entendamos, por favor. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza ¿de qué? ¿De quién? De todo varón. Y el varón es la cabeza ¿de quién? Y Dios, la cabeza ¿de quién? A ver, aquí hay 3 cosas, ¿no? Aquí hay 3 cosas. El punto número 1 que quiero que entendamos: el matrimonio y el Señor. Aquí está la primera, la clave: el matrimonio y el Señor. Dice la palabra que el varón, más bien que Cristo es la cabeza del varón. Aquí tenemos la primera interrelación. Pero también dice la palabra que el hombre es la cabeza de la mujer. Ok, a ver, y yo no estoy hablando aquí de machismo, y ni tampoco quiero que malentiendas esto. Dios ha establecido un orden. Repite conmigo: Dios es un Dios de orden. Ok, Dios es un Dios de orden. Si la palabra está diciendo que Cristo es la cabeza del varón, significa que tú y yo, varón, tenemos una necesidad y una responsabilidad en nuestro hogar. Y esa responsabilidad primaria, antes que cualquier otra, escúchame, antes que cualquier otra, es que nosotros estemos sujetos a Jesucristo. Que nosotros obedezcamos la voz de Dios que tiene para nosotros. Que nosotros escuchemos lo que Dios quiere para nuestra familia. Y nosotros también, así como llega, lo dispersemos a nuestra casa, a nuestra esposa y a nuestra familia. A ver, cuando dice que la gloria del varón es Cristo, significa que lo que te da valor a ti, que la naturaleza tuya y mía, varón, provienen directamente de nuestro papá. De la mujer también, pero estoy hablando de un orden. Significa que Dios tiene autoridad sobre nosotros, y si Dios tiene autoridad sobre nosotros, también tiene un respaldo sobre nosotros. Ahora, mensaje para la mujer. Dice la palabra que el varón es cabeza de la mujer. Hermana y hermano, la Biblia es clara y nosotros no vamos a contradecir lo que la palabra de Dios quiere. Si tú y yo queremos bendición y autoridad, que es el respaldo, que alguien dé la cara por nosotros, nosotros hemos de cumplir el proceso que Dios tiene y la posición que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, en el rol del matrimonio y en el rol de la relación con Dios. Si nosotros no estamos viviendo en este proceso, en este orden que Dios ha puesto, entonces significa que estamos en rebelión contra Dios, que no queremos saber las cosas que Dios quiere para nosotros y preferimos lo que nosotros queremos porque así lo deseamos. El hecho de que la cabeza del hombre es Cristo y que la cabeza de la mujer la cabeza de la mujer es el varón, tiene que ver precisamente con los principios espirituales que gobiernan también la unidad que es en Dios. Oye, Israel, Jehová uno es. ¿Jehová qué? Uno es. Pero observa cómo el Padre honra al Hijo. Observa cómo el Hijo honra al Padre. Observa cómo el Espíritu Santo quiere dar a conocer al Hijo.
No sé si me estás entendiendo, pero existe una interrelación, una unidad que no tiene nada que ver con las jerarquías, sino más bien tiene que ver con que la naturaleza de Dios es la unidad y el vínculo perfecto que es el amor. De lo mismo, la esencia que tiene Dios es la misma esencia que ha depositado en cada uno de nosotros en nuestro matrimonio. Se necesita entender esto, mujer. Hay que entender esto, porque si no te vas a sentir reprimida. Varón, hay que entender esto, que tú estás sujeto, pero tienes la necesidad de honrar a tu mujer. Porque si no existe este entendimiento, vamos a terminar con autoritarismo y vamos a terminar con esclavitud. Pero lo que la palabra dice aquí es que nosotros tenemos que estar bajo autoridad. Bajo autoridad. Esta es la esencia del cristianismo. El sometimiento de los unos a los otros es autoridad. Una casa dividida definitivamente no prospera. La relación entre los padres y los hijos, Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero observa cómo lo escribe Pablo: hijos, obedeced en el Señor. ¿A quiénes? Pero mira cómo lo pone, me gusta, porque no te está diciendo que obedezcas y honres a tus papás por lo que son, o por cómo se porten, perdón. Honra y obedece a tus padres en el Señor. Cuando nosotros entendemos, empezamos a comprender estas cosas, nada te puede detener. Porque aquel que tiene en primer lugar a nuestro Padre, aquel que tiene en primer lugar a nuestro Dios y está sometido a Jesucristo, fácil le será someterse a aquellos a quien Dios ha puesto como su autoridad. Es decir, joven, honra a tu papá porque amas a Dios. Lo que está diciendo la palabra es esto: ay, pero mi papá es difícil, mi papá no se merece que yo lo honre, no se merece que yo lo respete, no se merece que yo le obedezca. Pero lo que la palabra dice aquí es que no precisamente estás honrando a tu papá, en realidad estás honrando al Dios que te dio la vida. La relación entre los padres y los hijos es semejante y es la misma esencia que viene de la naturaleza que hay en la Trinidad. Es la misma. Ahora, el diablo quiere desaparecer la disciplina, porque Dios en su escritura nos ha mandado que disciplinemos a nuestros hijos. Y yo sé, joven, que no te gustan estas cosas, y más en esta generación que se dice: no, todo bonito, tiene que sentirse bien siempre, tiene que estar bien, no lo insultes. Y ahora tenemos a jóvenes que se deprimen así. El diablo entiende estas cosas y sabe que de grandes los podrá manipular. Cuando nosotros no establecemos una justicia, les mostramos la justicia y el amor a nuestros hijos, la disciplina y el amor a nuestros hijos. Si no les mostramos estas cosas, ellos van a crecer sin entendimiento y van a ser fácilmente manipulables. El diablo los quiere tener en esta condición. El diablo sabe que sin disciplina será imposible entender a Dios. Sabe que sin el entendimiento del amor y la justicia podrá manipularlos como él quiera cuando crezcan. Por eso, papás, no dejes de tener autoridad con tus hijos. No dejes de disciplinarlos, porque en ese proceso ellos van a entender que tienen un Dios poderoso. El mundo no quiere entender esto y de hecho va a tergiversar la Biblia, pero tú y yo tenemos la palabra efectiva, tenemos la palabra verdadera, y ahí es donde nosotros descansamos. El trabajo, Efesios 6:5, allá adelantito. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Cómo? ¿Ya lo pusieron? Sí. Con temor y temblor, con sencillez de vuestro, ¿como a quién? ¿Lo ves otra vez?
Hermano, ¿quién es la fuente de tu vida? Jesús. ¿Quién es el que te hace andar ligero? ¿Quién es aquel que te da la fortaleza, que te da la vitalidad, que te da, que te dio vida y que te impulsa, que te da una esperanza? Los que no tienen a Cristo no tienen esperanza, pero tú y yo tenemos una esperanza. Por eso, cuando dice, tendrás un patrón difícil, así dice la palabra, difícil. Obedécelo, sujétate en autoridad, pero no lo vas a hacer como para viéndolo a Él, para ver si es justo, si se lo merece. La palabra dice, al final dice, como a Cristo, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Es decir, otra vez, la razón de nuestra sujeción es Jesucristo. La razón de la sujeción en el matrimonio es Jesucristo. La razón de la sujeción como hijos a nuestros padres es Jesucristo. Muchos no tienen esperanza y les da miedo, les da temor. Les da temor. Lo contrario a estar bajo autoridad, obviamente, es la rebeldía. Si tienes problemas para estar bajo autoridad en estos aspectos que hemos visto de la vida, entonces, hermano, déjame decírtelo cara a cara, tienes un serio problema. Si no tienes sujeción ante Dios, varón, mujer, si no tienes sujeción en tu matrimonio, y el hombre que honre a la mujer, hijo, si no tienes sujeción para con tus papás y papá, si no disciplinas a tus hijos, significa que estás en un grave problema. Sería el mismo problema que nos sacó del huerto del Edén. Si tienes una tendencia, escucha esto, si tienes una tendencia de ir en contra de Dios, juzgarlo, reclamarle, debes pasar administración. Si tienes un problema de este tipo, donde a lo mejor murió tu ser querido, murió tu padre, murió tu esposa, murió tu esposo, o a lo mejor Dios te quitó al novio que tanto querías porque no era para ti, y tienes algo en tu corazón y le reclamas, es que Dios, tú no me diste lo que yo quería. Es necesario que ese aspecto en tu vida sea sanado. Hermano, la naturaleza del no estar sujetos a Dios es la misma naturaleza por la que el diablo se quiso salir de la presencia de Dios. ¿Quieres tener autoridad? Haz estas cosas y serás prosperado en todos tus caminos. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 y 15, por favor. Dice, así que por cuanto los hijos practicaron de carne y sangre, está hablando de Jesús, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de ¿qué? De la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban, como hermanos, durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mira, el imperio de la muerte lo tenía el diablo. El imperio de la muerte lo gobernaba y lo decidía el diablo. Pero dice la palabra que en nosotros ya no se enseñorea la muerte. Estamos aquí. La muerte ya no se enseñorea sobre nosotros. El que ahora se enseñorea sobre nosotros es aquel que fue a la muerte, por medio de la muerte venció al diablo ahí mismo. Y ahora toma nuestra vida para guardar un señorío sobre los que quieran recibir a Jesucristo. Cuando la palabra dice y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, está hablando a aquellos
de los que no conocían al Señor Jesús y se movían por lo que ellos percibían. Si se trata de robar, yo robo. Si se trata de extorsionar, yo extorsiono, porque no hay una ley en la cual yo estoy sujeto. Y piensa la persona, si yo dejo de hacer eso, qué miedo, ¿y de qué voy a vivir? Si yo dejo a la persona, al marido al novio que Dios me dijo que no tuviera, pero me voy a quedar sin marido, me voy a quedar sola. O aquel que roba, o aquel que se metió a extorsionar, a delinquir, y dice, pero ya no voy a tener oportunidad para tener dinero y estar tranquilo. Pero cuando la palabra dice que el diablo nos tenía en temor, significa que sembró en nuestro corazón un miedo para no cambiar de estilo de vida, para no cambiar de fe y creerle a aquel que se ha entregado por nosotros. Hermano, tú y yo ahora somos libres. Tú y yo ahora tenemos la posibilidad de creer y de estar firmes en la roca que es Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es soberano y porque nuestro Dios es bueno. ¿Sabes? Muchos pueden no decidir seguir a Cristo. Muchos pueden decidir seguir haciendo lo que hacían en el pasado. Pero ahora tú y yo no tenemos miedo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro futuro está sembrado en Jesucristo. Si tú y yo ahora morimos, no importa, hermano, tú y yo vamos a estar juntamente con Cristo por toda la eternidad. De esto nos ha librado Jesús. De esto nos ha librado el Señor Jesús. Hermano, no tengas miedo de cambiar de estilo de vida. No tengas miedo de renunciar a aquel que te tenía sujeto por causa de que tú pensabas que ya no va a ser posible algo mejor. Dios te tiene algo mejor. Si estás metido en un asunto que no vale la pena, que te aleja de Jesucristo, es tiempo de que tomes autoridad y te sometas a Cristo, al yugo de Cristo, para dejar la servidumbre que es en el diablo, que es en la muerte. Nuestra esperanza no es decir, mi esperanza es que se va a resolver el problema. Hermano, tu esperanza no es esa. Tu esperanza se llama que tú estés firme mirando a Jesucristo por toda la eternidad. Si el problema no se resuelve, no importa. Mi esperanza es Cristo. Mi gozo y mi salvación es el Señor Jesucristo. Pase lo que pase, no importa. Venga lo que venga, yo sigo confiando en el Señor Jesucristo. No importa lo que pase. Hermano, no tengas miedo. ¿Qué es tener autoridad? Tener autoridad es estar sujeto a Jesucristo y no al yugo de servidumbre. No se malentienda el concepto de esperanza. Cuando decimos que tenemos esperanza en Cristo, significa que aunque no se solucione el problema, nuestra esperanza es que estaremos con Él pase lo que pase. Te recomiendo algo. Es posible que en tu corazón haya cosas que tienes que tomar una decisión para dejar. Es bueno trabajar, sí, pero checa que esto no te esté metiendo en una delincuencia. Es bueno tener riqueza, sí, pero revisa que eso no te esté llevando por caminos torcidos. Todo es lícito, pero no todo nos conviene. Todo es lícito, pero no todo nos conviene. Nos ponemos en pie, por favor. Y voy a dejar hasta aquí la primera parte. Voy a dejar aquí la primera parte. Pero quiero que te quedes con esto. Hermano, la vida en Cristo es una vida de libertad. La vida en Cristo no es un yugo de servidumbre, no es vivir atemorizados. Tener autoridad es creerle a Jesucristo que tenemos vida y vida en abundancia por toda la eternidad. Que si hay algo que te estorba, hay algo que dices, tengo tiempo que lo quiero dejar pero no puedo, hermano, esta es la hora, este es el tiempo en el que el Señor Jesús te va a respaldar y va a dar la cara por ti. Tú no puedes.
Quizás se derrumben cosas de tu vida, no importa. Con tal de ganar la presencia de nuestro Dios, todo vale la pena. Con tal de estar en la presencia de Dios, no importa. Podemos cerrar nuestros ojos allí. Y yo sé que hay cosas. Sé que hay cosas por ahí. Y si tú tienes la intención de darle un rumbo diferente y empezar a tener la verdadera autoridad, empieza a platicar allí con el Señor y dile: papá, yo quiero estar sujeto a ti. Yo quiero estar sujeto a las autoridades que me has puesto. A mi esposo, a mis papás, a mis patrones, a los pastores, a mis líderes. La verdadera autoridad emana de todo esto. Y esto va a traer poder sobre tu vida, claro que sí. Señor, te pedimos perdón, Padre, porque desobedecí precisamente a mis papás, porque quise tomar el control en mi casa cuando no me correspondía, porque cuando me dijiste, Señor, yo no te escuché. Y te pido, Señor, que tú traigas restauración a mi tierra, porque yo quiero llegar delante de tu presencia en el día del tribunal y que tú des la cara por mí. Señor, que tú traigas restauración a nuestra tierra, a mi familia, que traigas el orden otra vez en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, porque si yo no estoy en autoridad, ellos tampoco lo van a estar. Padre, en el nombre de Jesús, me humillo delante de ti para que hagas otra vez resplandecer tu rostro en nuestra vida, en el nombre de Cristo. Y todos decimos amén.